Tardes a todas y a todos. Junto con María Espejo vamos a presentar este trabajo que se titula Cuerpo Escombro, una etnografía digital con perspectiva de género. Bueno, no sé si conocéis la película, pero la vamos a presentar pues, brevemente a través de este trabajo. También vamos a hablar un poco de la percepción social de la parálisis cerebral para centrarnos en el humor y la discapacidad, en la metodología utilizada de etnografía digital. Y luego, bueno, pues la perspectiva de género que nos va a aportar, pues, a través de la respuesta en redes sociales, diferentes resultados. Bien, la película se estrena el 9 de agosto de 2024 en España, en los cines. Bueno, quizás estas imágenes os den algunas pistas, pero básicamente la película ya se ve en el tráiler, ¿no? Anuncia, bueno, pues que el protagonista, Dani Rovira, se encuentra buscando empleo y que está teniendo muchas dificultades y se le ocurre a su hermano, ¿no? Protagonizado en este caso por Ernesto Sevilla, que van a fingir tener una discapacidad para encontrar trabajo más fácilmente. Bueno, a pesar de que las estadísticas de nuestro país muestran que las personas con discapacidad tienen más dificultades para entrar al empleo, menor nivel educativo, mayores niveles de pobreza y mayores tasas de discriminación. Bien. Además, sobre la parálisis cerebral, bueno, ¿qué nos muestran también los datos? Pues que fundamentalmente las personas con parálisis cerebral están sufriendo discriminación y esa discriminación se está centrando sobre todo en las mujeres que la sufren pues casi en el doble, ¿no? Que sus compañeros hombres, en el doble de los casos. Bien, en cuanto al humor y la discapacidad, bueno, el humor podía ser presentado de dos maneras, ¿no? En esta película podía utilizarse a través de dos estrategias. Podía ser una estrategia de emancipación, es decir, dar agencia a las personas con discapacidad, cambiar las narrativas, permitirles no tener voz propia y, por tanto, pues denunciar situaciones discriminatorias, de alguna manera desmantelar las relaciones estructurales que se están produciendo de marginación, de exclusión, de discriminación, etcétera, pero no es el enfoque que tiene la película, ¿no? Principalmente la persona que la protagoniza es una persona sin discapacidad que para hacer, bueno, de alguna manera presente esta situación de discapacidad lo hace a través de representaciones estereotipadas, de lo que él presupone, ¿no? Y el hermano le aconseja que representaría socialmente a una persona con discapacidad, lo que está en el imaginario colectivo de lo que es la parálisis cerebral, pero tampoco se basa, ¿no? Como bueno, en intentar aportar datos, en intentar construir otras narrativas. Al final lo que consigue es una degradación simbólica de esas corporidades, de la diversidad, ¿no? Como se menciona aquí, que al final vuelve otra vez a reproducir esas relaciones de jerarquía de los cuerpos, de sometimiento en relaciones asimétricas de poder. Un ejemplo de humor como estrategia de emancipación, bueno, pues esto que mostramos aquí de la cuenta de Ojiru, que utiliza el humor para hablar, ¿no? De las situaciones de discapacidad y de las discriminaciones que se sufren a través de estereotipos y de prejuicios hacia las personas con discapacidad. Por eso que ella utiliza el humor como estrategia, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues cuando cuenta que la gente le insiste mucho sobre cómo ha terminado en silla de ruedas o cuál es la razón de, ¿no? de que se encuentre en esa situación que todo el mundo ve como muy extraña, pues ella dice que una vez hizo una sentadilla y nunca más se levantó. Bien, ¿quién hace el humor sobre la discapacidad? ¿Desde dónde no se están produciendo estas relaciones? Bueno, vemos que los hombres se centran más en el humor, pero las mujeres más en el activismo. ¿Qué ocurre con el humor y el humorismo? Bueno, pues que la relación que tiene con la discapacidad va a centrarse también, por una parte, en quién está legitimado, ¿no? ¿Quién o quiénes están legitimados para hacer humor sobre la discapacidad, ¿no? Giru menciona que tendrían que ser las personas con discapacidad las que hagan humor de esta situación. La intencionalidad del emisor, ¿no? Si nos estamos riendo de alguien o no estamos riendo con alguien, porque muchas veces estas representaciones culturales, ¿no? Que tienen como esa idea de comedia, como ocurre con esta película, la intención no es tanto reírse, ¿no? de esas situaciones de discriminación y por tanto cambiar el paradigma, sino más bien reírse de las personas con discapacidad por otras personas que no tienen discapacidad. Y el contexto comunicativo, ¿no? Si es posible sacarlo de ese contexto y bueno, darle otra intencionalidad. A ver si quiere pasar. Vale. En cuanto a su relación específica con el género, bueno, como vamos a ver, las mujeres van a estar infrarrepresentadas tanto pues, en los medios culturales como en las instituciones, etcétera. Las mujeres con discapacidad, además, también de que sufren más discriminación, van a sufrir mayores violencias. Hacemos referencia a violencias específicas que le ocurren pues, con esa situación, ¿no? En la que se interacciona la discapacidad con el género menos representada en el espacio público, se va a cuestionar su género,
muchas veces se cae en esa categoría, ¿no? De desgenerizar a las personas con discapacidad, pero al mismo tiempo van a estar sufriendo presiones de género, van a estar dentro de estas dinámicas de los cánones de belleza, de los estereotipos, etcétera. Y tampoco, bueno, pues vamos a encontrar un abordaje de la interseccionalidad donde se pongan en juego otras interacciones, otros sistemas de dominación y de opresión, más allá del género de discapacidad, pues como pueden ser la etnia, la orientación sexual, etcétera. Bien, ¿cuál es la metodología que se ha seguido en este estudio? Pues se han recogido posts, se han recogido tweets de diferentes redes sociales, en este caso Instagram, X y TikTok, que son las que más se utilizan en España después de WhatsApp, desde el día 9 de agosto hasta el día 23, 2 semanas después de que se emita la película y pues mientras buscamos, ¿no? ¿Cuáles esas cuentas públicas o comentarios públicos a los que podíamos acceder que estaban de alguna manera comentando o haciendo alusión directa a la película, independientemente, bueno, pues de la fuente? Nos vamos a encontrar la siguiente respuesta, ¿no? En ese análisis un poco así a grosso modo. En Instagram, mucho activismo anticapacitista que va a pedir el boicot de la película y como veremos ahora, pues también va a estar protagonizado por mujeres. En TikTok se va a criticar el enfoque de la película. Van a ser, en la mayoría de estas respuestas, van a estar protagonizadas por personas con discapacidad que se movilizan para dejar clara cuál es su opinión, ¿no? Hacia una película que lo interpela directamente. Y en X, que antes se llamaba Twitter, pues una alta cantidad de publicidad, algunas opiniones positivas, quizás en el medio en el que encontremos pues más opiniones positivas y reflexiones sobre el impacto negativo que tiene la imagen de las personas con discapacidad. Bien, aquí tenemos, bueno, pues algunos ejemplos donde podemos ver pues que la mayoría de las redacciones que hemos recogido van a ser negativas, donde se hace alusión pues al planteamiento de la película, pues no sé si leo alguno, pero por no entretenerme, ¿no? Como persona con discapacidad, a mí personalmente me da igual, pero entiendo que haya mucha gente que se sienta ofendida con esta nueva comedia de Dani Rovira. Poner una discapacidad fingida para ligar como núcleo humorístico de nada es ofensivo y terrible. Por su parte, también diferentes instituciones, el caso del Colegio de Trabajo Social de Sevilla, va a rechazar la imagen que se da y como veremos, bueno, pues también se va a pedir el boicot de la película, teniendo al final pues ningún resultado. ¿Qué nos encontramos en los principales resultados? Bueno, se critica el título. En las personas que compartimos un poco la idea de cuerpo escombro en la cultura española, pues sabemos de dónde viene esto, ¿no? De un cuerpo al que se le achacan como diversos males, que parece que no está sirviendo, ¿no? Que tiene, eh, bueno, pues ciertos estereotipos, ciertos prejuicios. Las personas con discapacidad dicen, ¿no? ¿Cómo se utiliza este nombre para hablar de la discapacidad, ¿no? ¿Cómo se reduce esta realidad simplemente a cuerpo escombro? También se critica el contenido, ¿no? Que lo represente una persona sin discapacidad, porque los protagonistas principales van a ser personas sin discapacidad, así que nos vamos a encontrar que aparece el Langui, pero que no tiene un protagonismo tan directo, ¿no? En la película. Comentarios negativos, como he dicho, que van a ser generalizados, ¿no? Y que hemos visto pues, en todas las redes sociales analizadas. Y la representación que al final pues dice, ¿no? Que estamos haciendo eso que hablábamos del humor que realmente no estaba consiguiendo emancipación, sino que estaba reproduciendo el status quo. Se recurre no siempre a la imagen, no se hace nada por la diversidad, se sustituyen los prejuicios por otros o refrescamos los que ya existían. Bien, en cuanto a la perspectiva de género. Bueno, vamos a encontrar diferentes cosas. Lo primero es que las mujeres con discapacidad no aparecen en la película, es decir, sí que hay algunas protagonistas secundarias que van a realizar algún papel más que de visibilización, ¿no? La película se centra principalmente en personajes sin discapacidad y cuando aparecen con las personas con discapacidad aparece un chico con el que una de las protagonistas está como medio ligando, en el que se hacen buenos comentarios bastante ofensivos, ¿no? Respecto a su capacidad o no de relacionarse sexualmente y las mujeres con discapacidad prácticamente no tienen un papel activo. Hay mayor representación de hombres, como decíamos. Luego, ¿qué ocurre con los roles de género que se muestran en la película? Bueno, pues el protagonista, Dani Rovira, va a estar siempre interpelado tanto por la protagonista, que en este caso es Cassandra, sí, yo pronuncio bien el apellido, pero bueno, Chancereto, es una actriz mexicana que representa el papel de jefa, que tiene también una relación de poder, donde ella al final lo que hace es como intermediar, ¿no? Entre los servicios sociales que parece que no se habían puesto todavía en contacto con esta persona, con Dani Rovira, y al final le están restando agencia, ¿no? Todo el rato le dicen que tiene que hacer, como lo tiene que hacer, la trabajadora social también cumple ese rol, pero
claro, se vuelve también un poco a esa idea, ¿no? De rol de cuidadora, de persona protectora que siempre parece que interpela directamente a las mujeres. La crítica en redes va a estar protagonizada por mujeres, de hecho, como decíamos, ese activismo, esa gran presencia va a ser femenina, se pide el boicot de la película. Y bueno, como comentan, pues varias cuentas se unen exigiendo, ¿no? Que esta película, bueno, si se proyecta, por lo menos que se haga desde una visión crítica, ¿no? Y nos dice a qué tipo de público se está dirigiendo. A quien no tiene problema para reírse y aceptar la humillación mientras no se dirija a él, porque claramente el público objetivo de esta película es aquel que nunca reflexionará sobre el daño que sus acciones y palabras causan en la vida diaria de las personas discapacitadas. Además, si se le dedica a una película, es que tiene razón, ¿no? Queremos reírnos en igualdad de condiciones, pero no ser el objeto de burla. Es decir, ¿no? Se reivindica esta idea, ¿no? De que se está siendo el objeto al que se dirige el humor, pero en ningún momento pues, el sujeto que participa también, ¿no? Como en esa estrategia de emancipación que comentaba. Bien, la distancia que se produce en las representaciones de género en la película, pues protagonismo masculino, como decíamos, ¿no? De una persona sin discapacidad que además durante la película se apropia del movimiento y que intenta como liderar una reivindicación, ¿no? A favor de la accesibilidad de los transportes públicos para las personas con movilidad reducida. El protagonismo femenino va a estar centrado en los roles de género que además le están restando agencia al protagonista, no le dejan autonomía ni independencia y se centra otra vez, ¿no? Como esa idea de, bueno, las mujeres como cuidadoras, protectoras, como estando siempre presentes en el cuidado de las personas, en este caso de las personas con discapacidad. Y luego veíamos que mientras que bueno, los hombres publican comentarios y reacciones, las mujeres van a tener un rol más activo, protagonizando de alguna manera o liderando el activismo que surge contra la película de las personas con discapacidad, ¿no? Pidiendo, bueno, pues que de alguna manera se problematice una película que no se estaba problematizando, ¿no? Y que ya desde no tanto el estreno de la película, sino como desde que el tráiler sale a la luz, está, ¿no? Dando una imagen de las personas con discapacidad como, pues como decían, ¿no? Como objeto de burla y de sátira, más que proponiendo un humor que pudiera, ¿no? En algún caso, desmontar prejuicios, estereotipos o problematizar situaciones que existían. Para no entretenernos más, fundamentalmente, como decíamos, pues estos roles de género, la etnografía nos muestra que al final las mujeres van a estar más activas, las mujeres con discapacidad, que no aparecen en la película, con lo que, de nuevo, bueno, pues vuelve a hacerse alusión a esa infrarrepresentación que existe en las representaciones culturales de las mujeres con discapacidad. Y apelando también, como decíamos, bueno, pues que el humor aquí no estaba utilizándose como una estrategia que permitiera, ¿no? Cambiar las narrativas sobre las personas con discapacidad, sino más bien mantener prejuicios y estereotipos que, como comentaba, ¿no? Las respuestas que había en redes sociales estaban quizás refrescando pues todas estas ideas que ya existen en el imaginario colectivo sobre las personas con discapacidad y que pues de ninguna manera permiten plantear pues nuevas narrativas, nuevas dinámicas. Bueno, aquí dejamos nuestro correo y en cualquier caso, pues estamos disponibles para escuchar vuestros comentarios y preguntas. Muchas gracias. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta para Raquel? Que queráis, algo que queráis comentar, alguna idea que queréis compartir? Bueno, en cuanto a lo que estaba hablando, estabas comentando que en la recepción de la película, la recepción de los hombres ha sido menos crítica, ¿no? Y las de las mujeres más activistas, ¿no? Em, ¿Habéis intuido o habéis visto por todo el trabajo que habéis hecho, eh, por qué se produce este seco tan pronunciado en una cosa y en la otra? Bueno, es verdad que quizás no, los resultados que tenemos no nos dejen como hablar de esto muy abiertamente, pero sí que, bueno, se está viendo como tendencias de mujeres con discapacidad muy activistas, anticapacitistas, feministas, ¿no? Que están liderando de alguna manera el discurso e intentando también como, bueno, apropiarse o por lo menos hablar, ¿no? De sus propias realidades, no siendo otras personas las que estén configurando, ¿no? Estas realidades. Quizás sí que hay ahí, bueno, dinámicas que habría que estudiar que pueden suponer, ¿no? Cambios y que las redes sociales pueden ser un espacio en el que esto se produzca.